Bueno, gracias. Entonces, habíamos hablado que la gestión de memoria es el componente del sistema operativo que se encarga de realizar, entre otras, las siguientes funciones: manejar la memoria libre y en uso, asignar la memoria para los procesos y liberar la memoria asignada a los procesos. Eso a nivel general. ¿Ya? Bueno, vamos a ver el video. Ya está, ya vino a clase. Entonces, claro. Listo. Entonces hemos visto algunos esquemas de gestión de memoria, ¿se acuerdan? Ya habíamos dicho, cuando hay una sola tarea, gracias, cuando hay una sola tarea, se puede tener el sistema operativo y un solo programa compartiendo la RAM, ¿cierto? O el sistema operativo en una ROM y en la RAM un programa de usuario. Eso sigue existiendo en sistemas embebidos, por ejemplo. Y otro esquema que se utiliza hoy en día a nivel básico, que es una entrada y salida básica, la BIOS, que ofrece una serie de rutinas de entrada y salida, el programa de usuario y el sistema operativo compartiendo la RAM. La teoría dice, o hasta hace unos años la teoría decía, que la idea era que el sistema operativo fuera más pequeño comparado con este, debido a que los drivers o los manejadores de dispositivos deberían estar ¿en dónde? En una ROM, o sea, dentro del área de la BIOS. ¿Sí? Lo ideal es que cada dispositivo trajera sus propios drivers, sin necesidad de tenerlos que instalar. Pero eso no se puede hacer, porque los drivers deben estar programados de acuerdo con una arquitectura de procesador, ¿cierto? Lo cual querría decir que ciertos dispositivos solo podrían ser conectados a ciertos computadores con ciertos procesadores. Ustedes saben que hoy en día podemos tener computadores de fabricantes o arquitecturas diferentes con los mismos dispositivos de hardware, lo mismo disco, para dos sistemas operativos con procesadores diferentes, ¿sí? Entonces, pues este era el ideal, pero hoy en día lo que ha pasado es, al final es esto: el sistema operativo debe contener los drivers. Cuando hablemos de entrada y salida vamos a hablar de los drivers, y aquí va a estar el programa de usuario en el caso de la monoprogramación, o sea, cuando se están ejecutando ¿cuántas tareas? Una solita. Cuando tenemos multiprogramación, o sea, múltiples tareas, hay que tomar la memoria y dividirla en diferentes particiones de acuerdo con el tamaño en memoria que ocupe la tarea. Este cuadrito que tenemos ahí, cada cuadro representa el espacio en memoria que requiere una tarea, que incluye, este espacio de memoria incluye, para una tarea cualquiera, uy, qué bonito, ahora sí ya arreglaron el cable, incluye código, ¿cierto? ¿Qué más incluye? Los datos o las variables que nosotros definamos en el programa, ¿cierto? También incluye el espacio para memoria dinámica que se llama... Bueno, se dañó. El espacio de memoria dinámica que se llama... ¿qué pasó? Otra vez. Código, datos, el espacio para memoria dinámica llamado el montículo, y también la pila. Esos son los componentes básicos de cualquier programa, o más bien, de cualquier proceso, o sea, un programa en proceso. Entonces, cada cuadrito de esos corresponde, esto es lo que se denomina el espacio de ¿qué? De memoria de un proceso. Habíamos hablado de una característica que se va a presentar aquí más adelante, que es la relocalización. Si todo está relativo al inicio del espacio de memoria del proceso, yo puedo tomar todo esto como el paquetico y colocarlo en cualquier sitio de memoria, y el proceso ni se da cuenta de eso. ¿Se acuerdan de esa característica? ¿Cómo se llama? ¿No? Bueno, puede ser una pregunta entonces. Listo. Ahora, con particiones variables, la idea es, no se tienen particiones fijas definidas al inicio del sistema, sino que a medida que se va requiriendo, la memoria se va dividiendo en particiones de acuerdo con el tamaño de los procesos que querramos cargar en memoria. ¿Sí? ¿Listo? Ah, mire, aquí aparecieron esos términos.
intercambio y relocalización. El intercambio es la capacidad de tomar un proceso de una posición de memoria, llevarlo a memoria de almacenamiento secundario y luego colocarlo en una posición diferente. Por ejemplo, el proceso A empezó su ejecución acá y en algún momento se necesitó liberar memoria para darle espacio a este proceso. Entonces luego, cuando regresamos el proceso A a la memoria RAM, lo colocamos en un sitio diferente. Eso se llama relocalización. La capacidad que tienen los procesos de ser ubicados en cualquier posición de memoria sin que eso afecte su ejecución. Y el intercambio es el proceso mediante el cual se toma una información de la memoria, cierta región de memoria, y se lleva a un espacio de almacenamiento secundario para posteriormente llevarlo de nuevo a la memoria RAM. ¿Listo? Aquí está. Los procesos A y B salen a un espacio de almacenamiento secundario como un disco o una partición de disco o un archivo de paginación, como en el caso de Windows. ¿Se acuerdan que lo vimos? ¿Cómo se llama? Pagefile.sys. ¿Y dónde se ubica? En la raíz de la partición. Usualmente solo existe en C, pero uno puede configurar para que existan varios archivos de ¿qué? Paginación. Y en un momento posterior se toman de ese dispositivo de almacenamiento secundario y se vuelven a llevar a la memoria RAM. Todo el paquete del proceso se puede cambiar de sitio y eso no afecta su ejecución porque todas las instrucciones del programa que hacen referencia a la memoria son relativas al inicio de esta región de memoria. ¿Sí? Como lo decíamos en una clase anterior, por ejemplo, de los cuadernos. A uno le dicen en un cuaderno, salte a la línea 5 de la página 50. Si no nos dicen nada más, pues suponemos que es la página 50 del mismo cuaderno que estamos leyendo. ¿Sí o no? Por lo tanto, yo puedo llevarme ese cuaderno para donde quiera, hasta la luna, y allá las instrucciones van a seguir sirviendo, ¿sí o no? Porque es un elemento autocontenido. ¿Estamos? Todo relativo a la primera página del cuaderno. Bien. Hardware para la gestión de memoria. Existe una serie de hardware especializado que tienen los sistemas actuales para gestionar la memoria, que le ayudan al procesador en el proceso de tomar una dirección lógica y convertirla a una dirección ¿qué? Física. Bueno, la CPU, como lo dijimos hace mucho rato, y ahora sí va a cobrar importancia, todas las instrucciones que hacen uso de memoria siempre hacen referencia a direcciones lógicas. ¿Se acuerdan que se lo hace mucho rato? Bien. Esas direcciones lógicas, a través de la MMU, se transforman, bueno, aquí falta en realidad, a direcciones lineales y luego a direcciones físicas. ¿Listo? Si utilizamos un esquema llamado segmentación, que lo vamos a ver más adelante, entonces, ¿qué diríamos? Siempre las direcciones son relativas en la arquitectura Intel, y ya lo he dicho muchas veces, son relativas a lo que se denomina un segmento. Entonces, uno debe especificar de alguna forma en dónde empieza el segmento y debe especificar también qué tamaño tiene, ¿cierto? Entonces, la validación más sencilla que hace la MMU, cuando uno tiene un programa por aquí, que en una instrucción que se encuentra en esta posición que dice, por favor, salte a la dirección de memoria 5000. Pues si hablamos que el programa es un programa relocalizable, estamos hablando que ese 5000 se calcula no a partir del inicio de la memoria, sino a partir del inicio de ¿qué? Del proceso, de la memoria del proceso. ¿Listo? Entonces la MMU dice, bueno, 5000 está por dentro de esta región o está por fuera. Eso es una validación inicial, ¿sí o no? Porque si está por fuera, el proceso está tratando de acceder a una dirección de memoria que no tiene asignada, que no le corresponde. ¿Listo? Bien. Si eso llega a ocurrir, se produce una excepción, que básicamente es una interrupción del procesador que se debe manejar, o de lo contrario, el sistema se reinicia. ¿Listo? ¿Estamos? Bien. Bueno, hay otro problema en cuanto a la memoria, que es el siguiente.
¿Cómo se administra la memoria usada y disponible? Y ahí fue donde quedamos en la clase anterior, ¿sí o no? Entonces, la memoria disponible, el espacio de memoria disponible, se puede dividir en regiones de un mismo tamaño, ¿cierto? Que luego les vamos a poner un nombre, todavía no, porque todavía estamos en la parte conceptual. Y entonces el sistema operativo debería tener alguna estructura de datos que le permita determinar si esta región de memoria está libre o si esta región de memoria está ¿qué? Ocupada, o si esta región de memoria está ocupada y esta región de memoria está ¿qué? Libre, y así sucesivamente. Claro, el sistema operativo dentro de su componente de gestión de memoria debe saber cuál memoria está libre y cuál está ¿qué? Ocupada. Bien, si yo divido, mucha atención, y aquí vamos a hacer un ejercicio. Si yo divido un espacio de memoria lineal en un número de regiones de igual tamaño, yo necesito por lo menos un bit para poder representar si la región de memoria está libre o está ¿qué? Ocupada. ¿Sí es claro eso? Sí, por lo menos un bit. Podría colocarle más atributos, pero lo mínimo que necesito es un bit para saber que está 1 es, por ejemplo, libre y 0 es ocupada. Eso quiere decir que para 8 regiones de memoria de estos necesitaría un byte. Y así sucesivamente. Entonces a uno le pueden dar, o si uno sabe el tamaño total de la memoria, uno puede calcular exactamente cuánto espacio ocuparía la estructura de datos para llevar la cuenta del espacio libre o del espacio ocupado. ¿Sí o no? Claro, si uno sabe el tamaño total de la región de memoria y sabe el tamaño de cada región, o el tamaño de una región, porque todas son del mismo tamaño, pues esa división me da el número de regiones de memoria que necesito referenciar, ¿sí o no? O que necesito monitorear. Con ese número de regiones de memoria, pues yo puedo decir, ese número de regiones de memoria, para ese número requiero, si son n regiones de memoria, pues requiero ¿cuántos bits? N bits, uno para cada región de memoria. Y n bits corresponderá a un número determinado de bytes, o de kilobytes o de megabytes, dependiendo del tamaño de la región de memoria. ¿Estamos? Entonces vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Mucha atención. Vamos a suponer que tenemos 512 megabytes en RAM, físicamente. Tenemos 512 megabytes en RAM. ¿Listo? Y que las regiones de memoria ocupa cada una 4096 bytes, es decir, 2 elevado a la ¿qué? A la 12 bytes. ¿Sí o no? Entonces, pregunta tipo parcial, ¿cuál sería el tamaño del mapa de bits para esa configuración? Para un sistema con 512 megas en RAM, cuyo tamaño de la región de memoria es de 4 kilobytes. A ver, ¿quién me dice cómo lo calculamos entonces? Pues podríamos decir algo como lo siguiente. 512 es 2 elevado a la... Ah, bueno, y son megas, ¿no? 29. ¿Sí? ¿O no? 2 a la 9, ¿cuánto es? 2 a la 10. Bueno, aquí tienen que desempolvar ese ejercicio que yo al principio semestre. 2 a la 10, ¿cuánto es? 1024. O sea que 512 es. Pues 2 a la 10 dividido entre 2. O sea, 2 a la 10 por 2 a la menos 1. O sea, 2 a la 9. ¿O no? 512 es 2 a la 9. ¿Listo? Y un mega es 2 a la 20. ¿Sí o no? Un mega 2 a la 20. O sea que 512 megabytes corresponderían ¿a qué? A 2 a la 10, 29 bytes en RAM. Eso dividido ¿entre qué? Entre 2 elevado a la 12 bytes que ocupa ¿qué? Cada región de memoria. ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, ¿eso cuánto me daría?
Ese es igual, o sea, quiere decir que hay 2 a la 17, bueno, las unidades serían al revés, ¿no? 2 a la 17 regiones de ¿qué? De memoria, independientes. Para cada una necesitaría saber si está libre o ocupada. ¿Cuántos bits necesito entonces para referenciar toda la memoria? Pues muy sencillo, 2 a la 17 bits, ¿cierto? Tendría esa estructura de datos. ¿Por qué? Pues porque para cada región de memoria yo necesito un bit. Entonces, si son 2 a la 17 regiones de memoria, pues necesitaría 2 a la 17 ¿qué? Bits. Pero ahora eso, la idea sería pasarlo a bytes. Por un byte que tiene 2 a la 3 bits. Bits con bits se cancela. Por lo tanto, me gastaría, ¿cuánto? 2 a la ¿qué? Bytes. En esa estructura de datos. ¿Y cuánto es 2 a la 14 bytes? Esa es una relación muy sencilla. ¿Cuánto es 2 a la 14? Casi. 2 a la 14 bytes. 16 ¿qué? 16 kilobytes. 2 a la 10 es cada 2 a la 20 megas. Bueno, repasen eso por favor. ¿Listo? Entonces, quiere decir que si yo tengo 512 megas en RAM, de esos 512 megas, yo necesito 16 kilobytes, o sea, exactamente 4 regiones de estas, porque esa estructura de datos también tiene que estar en RAM. ¿Sí? Entonces necesito 4 regiones de esas, ya me las estoy gastando para llevar la estructura de datos que me permite determinar si la memoria está libre o está ocupada. ¿Está claro entonces? ¿Sí? Muy bien. Entonces cada bit representa un espacio en la memoria, 0 es vacío, 1 ocupado. Otro esquema, aquí se presenta, Tannenbaum no lo presenta así, ¿se acuerdan que yo les había dicho? Bueno, por ejemplo, uno puede decir, usado desde 0 y tiene un tamaño de 16, son 16 regiones que están ocupadas. Luego viene un espacio libre que empieza en la posición 16 y ocupa 5 regiones de memoria. Otro espacio usado que empieza en la 21 y tiene 9 regiones, libre 32, una lista enlazada. Para llevar la cuenta de la memoria libre y de la memoria usada. ¿Listo? ¿Qué ventajas tiene el esquema de la lista enlazada? Pues que en ese esquema, ¿con cuántos nodos empieza la lista cuando se arranca el sistema? Con 2. Uno es donde dice cuál es la memoria usada por el sistema operativo y el resto de memoria ¿qué? Libre. Y a medida que se va requiriendo memoria, pues ese nodo libre hay que irlo ¿qué? Expandiendo para dar lugar a las regiones de memoria ocupadas por otros elementos. ¿Sí? Pero a medida, por ejemplo, que los procesos van terminando, pueden quedar nodos libres adyacentes que habría que fusionar en un solo nodo libre con el tamaño de los dos nodos adyacentes. ¿Sí es claro eso? Bien. Por ejemplo, bueno, hay diferentes esquemas de asignación de memoria. ¿Qué pasa si tenemos un nuevo proceso y necesitamos asignarle memoria? Básicamente existen 3 esquemas de asignación de memoria continua. Ojo con esto, continua. Es decir, que el proceso se considera como una unidad indivisible. Todo el proceso hay que darle la memoria continua. ¿Listo? ¿Sí está claro? Ese paquetico del que hablábamos ahora. Bien, entonces, los esquemas de asignación son primer ajuste, mejor ajuste y peor ajuste. El nombre casi que los define, ¿sí o no? Por ejemplo, si el profesor les pregunta, describa qué consiste el algoritmo de asignación de memoria o el esquema primer ajuste. Pues simplemente el sistema operativo lo que hace es que busca dentro de la región de la memoria disponible, bien sea si utiliza mapa de bits o lista, cualquiera de los dos esquemas, ¿sí? La primera región de memoria que esté libre en la cual quepa el proceso, sin importar si sobra un pedacito. ¿Listo? Simplemente en el primer sitio donde cabe, ¡pum! Ahí lo meto. Pero eso puede causar un fenómeno que se llama fragmentación de la memoria, fragmentación externa. ¿Sí la ven? Aquí sobre este pedacito
y este otro. Si un proceso requiere 5 unidades de memoria, como es memoria continua, yo no puedo coger 3 de esta y partir el proceso aquí y otras 2 de esta. ¿Listo? O sea que esa memoria se desperdiciaría. El mejor ajuste, pues como su nombre lo indica, el sistema operativo tendría que buscar dentro de todas las regiones de memoria aquella que más se aproxime al tamaño del proceso. Puede ser que haya una de exactamente el tamaño que se requiere, como en este caso. Si no, pues se buscaría la que esté más cercana a ese tamaño. ¿Sí? Y la tercera es la del peor ajuste. ¿El peor ajuste cuál sería? Pues tomar la más grande y dividir, ¿cierto? ¿Sí? Ese es el peor ajuste. Bueno. Ahora sí, ¿cómo se libera la memoria? Lo que les decía, cuando un proceso termina su ejecución, por ejemplo, bueno, si es un mapa de bits, no hay problema porque hay que colocar aquí en el mapa bits 0 y 0, ¿sí o no? Sencillo. Pero si es con lista enlazada, pues este nodo usado se convertiría en un nodo ¿qué? Libre. O sea, aquí tenemos usado que empieza en la 16 y ocupa 2. Y al lado uno libre que empieza en el 18 y tiene 3. ¿Sí o no? Este usado se convierte en ¿qué? En libre. Por lo tanto, como les decía anteriormente, tenemos dos nodos adyacentes que se encuentran libres. Por lo tanto, hay que fusionarlos para optimizar el manejo de la lista. ¿Ok? Bien. Ahora viene el concepto, uno de los conceptos más importantes de la gestión de memoria, que es el concepto de paginación. Entonces, como su nombre lo indica, acá, la paginación es un esquema en el que básicamente la memoria RAM se divide en particiones fijas, o sea, en porciones fijas del mismo tamaño denominadas marcos de página. Mientras que los programas se dividen en páginas del mismo tamaño de los marcos. Las páginas del proceso se cargan en los marcos de página de la RAM, no necesariamente en posiciones continuas. ¿Sí? A diferencia de lo que se hablaba antes, en la cual cada proceso era una unidad. Era una unidad que no se podía dividir, ¿cierto? Con la paginación, la memoria del proceso se puede ¿qué? Dividir en regiones de tamaño fijo denominadas páginas, que se cargan en la RAM en regiones, obviamente, del mismo tamaño de las páginas denominadas marcos de página. ¿Sí? ¿Qué permite eso? Pues eso permite algo importante, y es que permite eliminar, o bueno, trata de solucionar el problema de la fragmentación externa que se presentaba en este caso. ¿Sí? Si un proceso, por ejemplo, si un proceso ocupa 5 regiones de memoria, entonces podemos colocar 3 páginas de ese proceso acá y otras 2 páginas acá. ¿Estamos? Es como cuando ustedes llevan sus asignaturas con esos folders que uno le puede meter hojas y sacar hojas. Ustedes las materias las pueden tener regadas por todo el cuaderno, ¿sí o no? ¿Sí o no? Así como ese, creo que es de ese estilo. Ahí, ese es un ejemplo de paginación. El contenido de la asignatura está dividido en regiones del mismo tamaño denominadas páginas. Y ya le corresponde al sistema operativo o a la persona administrar, pues, en dónde colocan las páginas, las cuales no tienen que estar ubicadas una al lado de la otra. ¿Listo? Por ejemplo, si tenemos este proceso, entonces la idea será la siguiente. El código del programa lo podemos cargar, por ejemplo, acá, y la pila que estaba por acá arriba la podemos cargar acá, y los datos por allá arriba en otro lado, donde haya espacio, donde haya marcos de página disponibles en la RAM. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Bueno. ¿Cómo haría eso para hacer el cero relativo de la... El cero relativo sigue existiendo porque ese se toma con respecto al espacio de memoria del proceso. ¿Sí?
el proceso sigue viendo su memoria como un espacio lineal. Ya lo vamos a ver. ¿Sí? Ya lo vamos a ver. El proceso sigue viendo su memoria como un espacio lineal. Pero el sistema operativo sabe, porque lleva estructuras de datos que le permiten decir, ah, bueno, su dirección 2000 en realidad no es 2000, sino 5000, porque yo lo puse en otro lado, esa página. Es como cuando usted va a estudiar. Si le dijeran, búsqueme la 10ª página del contenido de la asignatura de sistema operativo, usted sabe que esa 10ª página en realidad está por allá en la página 50 de su cuaderno, de su folder. ¿Está claro? Y eso para el programa es totalmente transparente. Él no sabe. ¿Estamos? Parece como raro, ¿sí o no? Parece rarísimo. Pero así es como funcionan los sistemas operativos hoy en día. Eso representa una ventaja adicional. Voy enlazando con el siguiente tema, porque en el temario de cursos están divididos, pero en realidad es el mismo tema. El tema de memoria virtual. ¿Sí? Si yo divido un proceso en páginas, yo no necesito en todo momento tener todas las páginas del proceso cargadas en memoria, solo las que se están utilizando. Las demás pueden estar en memoria de intercambio. Y solo subirlas a RAM en el momento en que las necesito. Así que puedo optimizar el uso de la RAM. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Está claro? Bueno, vamos a profundizar un poquito más en ese concepto de la paginación. ¿Sí? De pronto en alguna de las páginas, sí. Entonces podría darse el caso de que quede un pedazo de código y un pedazo de datos. Ah, esa es una pregunta muy buena. No. En realidad, las páginas, así están pintadas de esta forma. Pero en realidad una página no puede contener dos cosas diferentes, o no debería contener, ¿cierto? ¿Sí? Y ya vamos a ver cómo se logra eso desde el punto de vista de la programación. Lo voy adelantando. Cuando uno compila el programa, uno le dice que redondee el código y los datos a regiones de memoria de un tamaño fijo. Es decir, que si aquí se pinta de esta forma, pero en realidad al compilar el programa, los datos irían ¿hasta dónde? Hasta acá, para completar esta página. ¿Sí? No, uno no debe mezclar páginas, diferentes tipos de información en las que en las páginas. ¿Sí está claro? Muy interesante su pregunta, muy buena. Bueno, la paginación se combina con otro concepto que se llama la segmentación, en la cual cada proceso tiene regiones de memoria, ¿sí?, independientes que se denominan segmentos. Cada segmento puede tener un tamaño diferente, no necesariamente el mismo tamaño. ¿Listo? Y las referencias a la memoria deben contener a cuál segmento me refiero y el desplazamiento dentro de este segmento. Entonces miren lo interesante del cuento. Se pueden combinar los dos elementos. Yo puedo tener un programa dividido ¿en qué? En segmentos. Y por ejemplo en la arquitectura Intel, o más bien en la arquitectura IA32, lo dijimos desde el principio del semestre, ella es segmentada, 100%, ¿cierto? Sin importar el modo de operación, el procesador Intel siempre está utilizando la segmentación. Lo que pasa es que uno puede deshabilitarla de cierta forma definiendo el modo plano. ¿Se acuerdan? Esa fue una pregunta. Modo plano, ¿sí? Pero en últimas es un segmento grande, siempre se utiliza segmentación. Lo interesante del asunto es que los segmentos pueden estar paginados. ¿Ok? ¿Sí está claro? Yo puedo tener segmentos y cada segmento, a su vez, puede estar paginado. Lo contrario no. No es que dentro de cada página yo pueda tener diferentes segmentos. No. ¿Sí? Los segmentos se pueden encontrar paginados. Y eso daría lugar a lo que se llama un sistema combinado, en el cual los segmentos del programa, ¿cuáles segmentos? Código, datos y pila y montículo, que de pronto a veces el montículo se toma dentro de los mismos datos o por aparte. Esos segmentos se encuentran ¿qué? Paginados, y a memoria solo se cargan las páginas de los segmentos que se están utilizando. Eso optimiza el uso de la RAM y da espacio de que yo tenga más programas de los que físicamente cabrían en memoria si yo los tomo todos continuos, los programas.
¿Sí? Claro, porque yo puedo tener un pedacito de código del proceso A, otro pedacito de código del proceso B, otro pedacito de código del proceso C, un pedacito de datos, otro pedacito de pila, y a medida que cada proceso va necesitando sus pedazos de memoria, yo los voy cargando y voy descargando otros. ¿Sí? ¿Está claro? Eso está ocurriendo en todo momento en los sistemas operativos actuales, ese proceso de intercambio. Y en los computadores lenticos es donde más se nota. ¿Se dan cuenta ustedes que el disco está en todo momento ahí? ¿Cierto? En los computadores viejitos que casi no tienen RAM. ¿Sí o no? El disco está trabajando muchísimo. Porque el sistema operativo, para hacerle creer a los procesos que tienen más memoria de la que físicamente tienen, implementa la memoria virtual utilizando paginación e intercambio. ¿Listo? Veamos. En un procesador de 32 bits, ¿cierto? Que es un procesador normal hoy en día, ¿cuál es el máximo tamaño del espacio lineal? Recordando que el espacio lineal es ¿cuál? Es el espacio de direcciones de memoria que puede ser referenciado por los registros del procesador. ¿Se acuerdan? Diferente al espacio físico, que es lo que realmente se tiene en RAM, ¿sí? Entonces, en el espacio lineal, yo podría tener ¿cuánto? 4 GB de RAM. Es decir, que ese computador con procesador de 32 bits, así tuviera 512 megas, o 1 giga, o 2 gigas, él podría simular que tiene 4 gigas, y el resto lo soluciona con memoria de intercambio. ¿Sí? ¿Está claro? Por eso los computadores viejitos andaban, sí, pero a medida que usted empezaba a cargar programas, se empezaba a poner más lento, claro, porque él tenía que estar cargando y descargando páginas, porque los procesos decían, no, pero es que usted tiene 4 GB de RAM, deme memoria. Usted le daba memoria al sistema operativo. Pero en realidad el sistema operativo lo que estaba haciendo era liberando una página, llevando la memoria de intercambio para tomar la página que se necesita y ponerla en RAM. ¿Está claro entonces el concepto de la paginación y cómo se utiliza en la memoria virtual? Entonces, esto está en Tannenbaum, en Silverschatz o en Flink, cualquier libro de estos pueden encontrar estos conceptos. Ahora vamos a ver primero una parte de aplicación teórica y luego vamos a ver una parte de aplicación práctica. Continuando con las diapositivas de Tannenbaum, vamos a tomar un ejemplo muy sencillo que propone Tannenbaum, que es el siguiente. Esto fue lo mismo que teníamos allá, ¿sí o no? Explicado de otra forma. Entonces, vamos a explicar cómo funciona el concepto de la paginación. ¿Listo? Porque todavía está como en el aire, ¿cierto? ¿Sí o no? Bueno, entonces recuerden, en el concepto de la paginación consiste, mucha atención, ¿en qué consiste la paginación? Pues tienen que verse el video o buscar unos libros para la definición. Describo brevemente el concepto de paginación. Entonces, está más o menos en el minuto 45 del video de la clase de hoy. La paginación es un mecanismo mediante el cual el espacio lineal de memoria se divide en regiones de un tamaño fijo denominadas páginas. Y el espacio físico se divide en regiones del mismo tamaño denominadas marcos de página. ¿Sí? Siempre que el procesador lanza una referencia a una dirección de memoria, siempre lo hace en el espacio lineal. Y el procesador, la MMU, tiene que tomar esa dirección del procesador y convertirla en una dirección ¿qué? Física. ¿Listo? ¿Está claro? Entonces vamos a ver cómo se hace ese proceso. ¿Les parece? Muy bien. Entonces vamos a tomar lo siguiente. Vamos a tomar, aquí Tannenbaum no lo dice en la diapositiva, pero sí lo dice en el texto. Allá dice, suponga un computador que tiene registros de 16 bits. ¿Cómo? ¿Qué? Eso, calculadora, muy bien. Si no tienen, saquen el celular o el smartphone o lo que tengan por ahí. Tenemos un computador que tiene registros de 16 bits y que tiene 32 kilobytes de RAM. ¿Por qué se toma ese ejemplo tan sencillo, dirían ustedes, Antonio? Porque lo importante es entender el concepto y luego nos preocupamos por el valor de 32 o de 64.
Si no queda claro con 16 bits, mucho menos con 32 ni 64. ¿Listo? Bueno, entonces empezamos. Supongamos que el sistema ya arrancó, ya cargó un poco de cosas en memoria y ya se encuentra en ese estado. O sea, ese es un estado intermedio, no el estado inicial. Porque inicialmente, ¿cómo estaría la RAM? ¿Cómo? Inicialmente, ¿cómo estaría la RAM? Vacía, ¿sí o no? Solo tendría el sistema operativo. Entonces aquí ya no ha habido muchos intercambios, etcétera, etcétera. Y en este ejemplo, el intercambio, el espacio de intercambio no se muestra, porque en realidad para el concepto no es tan importante. Simplemente se dice que las páginas se llevan a memoria de intercambio. No nos interesa el sistema operativo cómo gestiona eso, lo que nos interesa es que se lleva y en algún momento de pronto se vuelve a ¿qué? A traer. Bien, entonces vamos a suponer lo siguiente, mucha atención, vamos a empezar con el ejemplo. Supongamos que el procesador dentro de la ejecución, que no necesariamente tiene que ser del sistema operativo sino de cualquier proceso, lanza una dirección de memoria. El procesador dice, por ejemplo, necesito leer lo que está en la dirección de memoria 2100. ¿Sí? ¿Alguna instrucción necesita leer de la dirección de memoria 2100? ¿Listo? Bien. Esa dirección, ¿en dónde se representa? ¿En el espacio lineal o en el espacio físico? ¿En dónde? Yo dije hace poquito que todas las direcciones que lanza el procesador se lanzan al espacio ¿qué? Lineal. Y antes de eso, en realidad para ser fieles a la verdad, uno diría la dirección lógica que se forma de un selector y un desplazamiento, de alguna forma se transforma en una dirección ¿qué? Lineal. Listo. Ahora sí somos fieles a la verdad. Y esa dirección lineal, cuando la paginación no existía, pues esa dirección lineal le correspondía a la misma dirección física. Pero cuando se activa la paginación, la cosa cambia radicalmente. Porque a una dirección lineal, depende de cómo se encuentra el sistema, le corresponde cierta dirección física. Entonces acabo de decir, la dirección lineal ¿qué? 2100. Entonces así, a ojo de buen cubero, y utilizando su calculadora, a la dirección lineal 2100, ¿qué dirección física le corresponde según ese esquema que tenemos ahí? Miren el esquema. ¿Qué quieren decir las flechitas? ¿Qué querrán decir ustedes? ¿Qué creen? Esa dirección física se nombra No la dirección, la página. Por ejemplo, la página 0, la primera página, la que va desde 0 hasta 4K, no se encuentra en el 0 de la memoria RAM. En realidad se encuentra más arribita. ¿Sí la ven? ¿Dónde se encuentra? Entre 8 y 12K. Esta flechita. Eso es lo que indica esa flecha. ¿Listo? O sea que el proceso simplemente dice, yo quiero la información que está en la dirección 2100. Pero el sistema operativo, utilizando su magia, él dice un miércoles. Pero es que él no se está refiriendo a la dirección 2100. Esa es una dirección ¿qué? Lineal. Hay que transformarla a dirección física. Eso lo hace la MMU. ¿Sí? Entonces, ¿qué dirección le correspondería? La dirección física que le correspondería a la dirección lineal 2100. Muy sencillo. ¿Cuál sería? Díganme ustedes. Si el tamaño de cada página y de cada marco es 4K. Sería 4, 8, 10.100. Exactamente sería 10.292. ¿Sí o no? ¿De dónde saqué ese 10.292? Entonces, interesante, ¿sí o no? Vamos a explicarlo más en detalle. Lo que estamos diciendo es lo siguiente. Dirección de memoria ¿qué? 2100. Saquemos esta página aquí arriba, aquí abajo digo. Eso quiere decir, mucha atención, que desde el inicio de la memoria, y en este caso desde el inicio de la página, tengo que desplazarme ¿cuánto para llegar a esta dirección? Pues 2100. ¿Sí o no? ¿Listo? Pero ojo, esa página ¿en dónde se encuentra cargada en RAM? Pues a partir de la dirección de memoria 8192, que es 8K, ¿sí o no?
Multipliquen 8 por 1024 y eso les da 8192. ¿Saben? ¿Sí? Y los que no la traen, por favor traigan a ayudar por pasar la traen, porque si no, fallas. ¿Sí o no? Está advertido, está en el video. 8 por 1024, 8K, da 8192. ¿Sí o no? Bien. ¡Ojo! Pero yo cometería un error diciendo que esa dirección le corresponde 8192, porque esa dirección no está en el inicio de este marco, sino que está desplazada, ¿cuánto? 2100. Por lo tanto, la dirección física, ahora sí, la dirección física desde aquí, desde el inicio de la RAM, sería 10.292. Ahora sí está claro de dónde sale ese número. ¿Sí? Entonces, como ya son unos duros, ¿cierto? Con un ejemplo ya son unos duros, entonces les voy a dar otra dirección. Y ustedes me van a decir qué dirección física le corresponde. Dirección lineal 13.207. Eso es lo que tienen que hacer en el parcial. Una vez adelante. ¿Sí? En La 1207. 13.207. ¿Dije? Sería la 13.207. sería la 1207. 1207 hasta el comienzo. A ver, hagan bien el cálculo. Eso sería aproximado, pero ahí la respuesta sería mal. Mal. A ver. Señor. Está tratando de hacer el algoritmo. Hay un algoritmo para hallar estas direcciones, que es el mismo que utiliza la MMU. ¿Sí? Lo que quiero es que ustedes lo traten de encontrar, pero no, pues si yo se los digo, pues sí, bonito, pero no se hace. Entonces, ojo, 13.207. ¿Sí? A ojo de buen cubero, ¿en dónde estaría ubicada esa dirección lineal? ¿En dónde? Por aquí. ¿Cierto? ¿Sí? Para saber el número exacto tendríamos que saber exactamente cuánto es 12K. ¿Cuánto es 12K? Hagan la cuenta. 12 por 1024. ¿Cuánto es? ¿Rápido? 12 por 1024. 12.200. Ah, muy bien. Entonces miren lo que voy a hacer. Otra vez. Mírenlo. ¿Cuántos queda? ¿12.000 qué? 12.000. 12 por 1024. 12.288. Ese es el inicio de la página. Pero la dirección que yo dije, ¿cuál fue? Yo dije 13.207. ¿Sí? ¿Está claro? Lo que sabemos, y precisamente por eso sacamos esa página, es que se encuentra en este espacio, porque aquí es de 12 a 16, pero necesitamos saber exactamente en dónde está. ¿Sí? O sea, que podemos calcular esto, mucha atención, y esto se llama adivinen, desplazamiento dentro de la página. ¿Cuánto es ese desplazamiento? Calcúlenlo por favor. 13.207 dividido, menos 12.288. ¿Cuánto da? ¿900 qué? 919. Muchas gracias. 919. Este número es vital, es importante. Lo voy a subrayar muchas veces. Es importante, muy importante. ¿Listo? ¿Por qué es muy importante? Porque tenemos que volver a nuestra mapa original y decir, esta dirección se encuentra desplazada dentro de esa página, ¿cuánto? 919. Por lo tanto, vamos a ver, esa página ¿en dónde está cargada? En el marco 0. O sea, ¿cuál dirección física le corresponde? 919. A la dirección lógica, la dirección lineal, 13.207. ¿Está claro? Vamos a hacer otro, como para ya afirmar ese concepto y que ya quede clarísimo. 46.701. 46.701.
¿En dónde está? $46,701. ¿Dónde está? ¿Dónde? Por aquí, ¿sí o no? 46,701. Ya vamos a ver qué es ese numerito. Ustedes ya creo que ya se la pillaron, pero ya vamos a ver qué es ese numerito que está ahí con casita. 46,701. Lo primero que tendríamos que hacer, ¿qué es? Averiguar qué. El desplazamiento, ojo, de esa dirección desde el inicio de la página. ¿Sí? ¿Está claro? Este desplazamiento, ¿cuánto es? Pues sabemos que esa página va de 24K hasta 48K, entonces 44 por 1004, ¿cuánto da? 44 por 1056. Listo, 45.056. Eso quiere decir que la página empieza en la dirección lineal 45.056, pero la dirección que estamos buscando, ¿cuál es? 46.701. Entonces, ¿cuál es el desplazamiento desde el inicio de esa página? 1645. Hay una forma muy sencilla de verificar si el desplazamiento nos está quedando bien. El desplazamiento no puede ser ni negativo, ¿sí?, ni mayor que el tamaño de una página. Porque si es mayor, quiere decir que estamos en página. No, eso parece dar risa, pero en los espaciales ha pasado, que hay desplazamientos de 7.000 y pailas. Mal. Ya, un segundito. Vamos a terminar esto y ya recibo preguntas. Ahora, lo cual quiere decir que a la dirección lineal 46.701, ¿qué dirección física le corresponde? Ojo, miren bien. 28K más 1600. Ahora sí, me pregunto. Digamos, los números que nos estén dando, ¿sí o no? Direcciones lineales. Direcciones más bonitas. Tenemos que ubicarlas en dónde. Esas direcciones Espacio lineal, que son direcciones lineales. Listo. Esa diferencia no puede ser mayor a 4K. No. El desplazamiento. Esa diferencia. Cuando yo lo calculo, el desplazamiento no puede ser ni negativo, porque si es negativo quiere decir que estoy en una página muy arriba, no en la página en la que está la dirección. ¿Sí? Y si es de más de 4096, quiere decir que estoy por debajo, estoy más abajo, estoy en una página que no es, pero por debajo. ¿Sí es claro? Ya. O sea, el desplazamiento siempre va a estar entre 0 y 4095. La otra es, ¿usted cuándo? Porque Bueno, ojo, 0 y 4095 para una página con tamaño de 4096, porque si se cambia el tamaño de la página, se cambia todo. Y en algunos parciales yo lo he cambiado. A mí de la página. Sí, claro, pues en la teoría cuenta todo. ¿Usted cuándo cogió el 0 y que va de 12 a 12 a 16K, usted multiplicó 10 por 1024, ¿por qué? ¿Cómo? No, yo multipliqué 12 por 1024. 12 por 1024 que dio 12.800 algo. ¿Sí? ¿Sí estamos? Bien. Ahora vamos a hacer un ejemplo más bonito. Mucha atención. Dirección de memoria 25.700. Y entramos en pánico. Pero porque todavía no sabemos qué es lo que sucede, todavía no sabemos el concepto. Y el concepto es el siguiente: cuando la MMU recibe una dirección lineal que no está mapeada a ningún marco, ocurre algo llamado fallo de página, una excepción. Mucha atención a lo que sucede. Lo voy a relatar despacio para que quede en el video. Y me hago aquí cerquita para que lo escuchen bien. Y no tengan que pegar la oreja ya a los parlantes. ¿Listo? Entonces, ojo. Cuando el procesador
lanza una dirección lineal que no se encuentra mapeada a ningún marco, bueno, entre otras cosas, estos números son los números del ¿qué? Del marco. Y si se dieron cuenta, es multiplicar este número por 4096, porque es la base del marco. Sí, ahorita lo sacamos. Bueno, volviendo al tema. Cuando el procesador lanza una dirección que no se encuentra mapeada a ningún marco, por ejemplo esta, una dirección que cae aquí o una dirección que cae por acá, la MMU dice, miércoles, eso no está asignado, no está mapeado a ningún marco, ocurre un fallo de página, es una excepción de Intel, que le corresponde a un número específico, ya lo vamos a ver. ¿Listo? ¿Qué pasa a nivel conceptual y a nivel físico? ¿Qué pasa cuando ocurre una excepción? ¿Qué es una excepción? Sí, es un error, pero ¿qué sucede en el procesador cuando hay una excepción? Ocurre una interrupción, muy bien. Y obviamente esa interrupción debe tener asociado un manejador de interrupción, una rutina que se ejecuta cuando ocurre esa interrupción o esa excepción, ¿listo? Esa rutina, ¿de qué se debe encargar? Esa rutina mira en algunos registros del procesador, que luego vamos a ver cuáles, y dice, bueno, la dirección que causó el error fue tal. Esa rutina lo puede saber, porque el procesador antes de hacer la interrupción guarda esa información en algunos registros. ¿Listo? Entonces, fue tal, fue la dirección tal. Entonces, esa rutina toma la decisión, muestra a ver, necesito cargarla, cargar esa página. ¿Sí o no? Entonces, toma esa página que está en la memoria de intercambio, la carga en algún marco disponible, ¿sí? Y la mapea a la página que generó el fallo. Por ejemplo, se generó un fallo aquí, la dirección 25.700, ¿fue que dije? Entonces, excepción, error. Entonces, la rutina de manejo de interrupción sabe que la página que causó el fallo fue esta. Entonces, ¿qué hace? Toma la información que está en la memoria de intercambio, la carga en algún marco que esté disponible. Y una vez que la ha cargado, ese marco lo mapea aquí, a esa página que causó el fallo. ¿Sí está claro? Ahora viene otra pregunta, que es la pregunta que espero que me hagan. Y ahí en el gráfico se está mostrando. Yo dije, toma la información y la carga en un marco disponible. Pues tiene Esa es la pregunta, muy bien. ¿Qué pasa si no hay ningún marco disponible? ¿Sí? Entonces, ahí se aplica el intercambio. Por eso la memoria virtual combina los conceptos de paginación e intercambio. Cuando no hay marcos disponibles para cargar ese nuevo marco que yo necesito, esa nueva página que necesito cargar aquí, entonces el sistema operativo necesita elegir alguno de estos marcos que están cargados y llevarlo a memoria de intercambio. Y por lo tanto, si yo por ejemplo escogí este marco, pues este marco lo tengo que marcar como no presente, ¿cierto? Porque lo acabo de llevar a la memoria de intercambio. Y esta la coloco aquí y la mapeo a este marco. ¿Qué puede pasar posteriormente? Ya lleva la pregunta del compañero. ¿Y qué pasa si el procesador referencia esta? Que la acabé de descargar. Pues lo mismo. ¿Sí? Ocurre un fallo de página y la rutina esa va a tener que elegir otro marco para reemplazar. ¿Sí está claro? El video. El video. Esa no se termina. Listo, muy bien. Gracias. Entonces está claro el concepto de la paginación, el intercambio, y eso que acabo de explicar es básicamente lo que se conoce como memoria virtual. Y así funciona. ¿Listo? Bueno, vamos a detener el video ahí. Bien, entonces, eso que acabo de explicar de la paginación y el intercambio es lo que se conoce como ¿qué? Como memoria virtual. Fíjense que para poder implementar la memoria virtual yo necesito varios elementos. Primero, una estructura de datos. Ojo, además de la estructura de datos que me dice, ya podemos hablar de los marcos disponibles, sino de las regiones disponibles, sino de los ¿qué? Marcos disponibles, ya sea un mapa de bits o una lista, ¿sí? También necesito una estructura de datos, porque esa solo me dice si está usado o no, pero necesito otra estructura de datos que me diga cuál marco a cuál página está mapeado. ¿Sí? ¿Está claro? Esa estructura se llama una tabla de páginas, por obvias razones. ¿Sí? Una tabla de páginas es la estructura de datos que almacena la información de cuál página está cargada en cuál ¿qué?
marco. ¿Listo? Bien. Entonces, aquí está el proceso de cómo trabaja una MMU con páginas de 4 kilobytes. En el caso de un procesador que tiene 64K en espacio lineal, este esquema funciona. Bien, vamos a ver qué pasa. Mucha atención. Se toma una dirección virtual. Para este caso, por ejemplo, la dirección virtual es la dirección 8196. ¿Listo? ¿Está claro? Bien. Vamos a ver. Aquí, 8196, ¿en dónde está? $8,196 está asignada, según esto, al marco ¿qué? 6. ¿Cierto? Y si la calculamos sería 8,192, o sea que el desplazamiento sería ¿qué? 4. Y a eso hay que sumarle la base de este segmento, de este marco, perdón, para encontrar la dirección física. Listo. Entonces vamos a ver. 8,196. Vamos a concentrarnos en ese número en binario, porque la MMU y el procesador al final manejan los números en binario. Y en binario es mucho más bonito manejarlos, por una razón. ¿De qué tamaño son las páginas? ¿De qué tamaño dijimos? De 4,192, o sea, de 4 kilobytes. ¿Listo? Por lo cual, ojo con lo que voy a decir. Por lo cual, para representar 4096, ¿cuántos bits necesito? ¿Cuántos bits? Pues 12. ¿Sí o no? ¿Sí? Por lo tanto, los 12, mucha atención, yo no necesito ponerme a hacer sumas, o más bien, el procesador no necesita ponerse a hacer sumas o restas, no, porque con el número binario, él puede simplemente tomar los 12 bits menos significativos y ese número que resulta de tomar los 12 bits menos significativos es el desplazamiento dentro de la página. Miren ustedes qué número resulta de tomar esos 12 bits. ¿Qué número resulta? ¿Cuál? Ahí está, binario. Miren. ¿Qué número es ese? ¿Qué número es? 4. ¿No fue lo que yo calculé? Sí, 8,196 es 4. Porque la página empieza en 8,192. Y no solo eso, los siguientes 4 bits más significativos me dicen además el número de la página que le corresponde a esa dirección. ¿Sí? En este caso, ¿qué número de página le corresponde? ¿La página qué? 2. Vamos a ver si es cierto. Página 0, página 1, página 2. Entonces el procesador no necesita sumas y restas. Con solo el número binario, él ya puede saber esos parámetros. O sea que esa operación se calcula de forma instantánea, no gasta tiempo de CPU. ¿Listo? ¿Sí estamos? Por eso es que requiere tener la MMU. Eso es un elemento de hardware específico para agilizar todas estas operaciones. Y en esta tabla de páginas, pues en el ejemplo anterior había un numerito, 6. En realidad, lo que guarda la tabla de página guarda más información. Mírenlo. Este es el 6. O sea, el número del ¿qué? El número del marco correspondiente. ¿Listo? Pero guarda, por lo menos necesita un bit adicional que permite determinar si esa página está mapeada a algún marco o no. El 1 le está indicando a la MMU que esa página efectivamente está mapeada en un marco. Porque si no, si hubiera aquí un 0, entonces se generaría el fallo de página. Y entonces, ¿qué tiene que hacer el procesador? Pues lo que hace es muy sencillo. Ya sabe que es el marco, ¿cuál? El marco 6.
¿Nosotros qué tendríamos que hacer? Tomar ese 6 y multiplicarlo por 4096 para saber en dónde empieza el marco en la dirección, en la memoria física. Pero el procesador no necesita nada de eso. Toma estos bits más significativos y los coloca. Regáleme un segundo, necesito contestar esta llamada. Entonces, perdón, el procesador entonces toma esto que corresponde al número del marco y no necesita hacer ninguna multiplicación, porque esto toma y lo lleva y los pone en los bits más significativos y en los menos significativos toma el desplazamiento tal cual, porque el desplazamiento en la página y en el marco son exactamente el mismo, ¿sí o no? ¿Sí? Y esta dirección de memoria que tenemos acá es la dirección física, que es 24.580. Aquí está. Calculémosla para ver si es cierto. ¿Sí o no? Entonces, hagamos el ejercicio como si no hubiéramos visto esto. Entonces diríamos, la dirección es la 8196. Está aquí, ¿sí o no? Ya sabemos que el desplazamiento es 4, porque ese sí lo puedo marcar sencillo. Esa página empieza en el 8192. ¿Cierto? O sea que el desplazamiento es 4. El marco que le corresponde es el marco número 6. Y el marco 6 es el que está en 24K. ¿De dónde sale ese 24K? 6 por el tamaño de cada marco, que es 4K. O sea, calculen 24K. ¿Cuánto es 24K? 24 por 1024. ¿Cuánto da? 24.576. Ya eso le sumamos. Los 4 da 24.580. Que debería ser la misma dirección que está aquí. Esta misma. Entonces, lo que nosotros hacemos con la calculadora, la MMU lo hace dinámico, o lo hace automáticamente, no automáticamente, lo hace en una sola operación, no gasta tiempo de CPU. ¿Listo? ¿Estamos? Así es como funciona el cuento. Ahora viene un problemita. Y el problemita es el siguiente. ¿Qué pasa cuando tenemos procesadores de 32 bits? Ahí el cuento es un poquito diferente. ¿Por qué? Vamos a hacer un cálculo rápido. Se lo van a hacer en la cabeza. No necesitan el calculador. Vale, cuidado. ¿Cuánto es el tamaño del espacio lineal? ¿Qué es lo que importa? En este caso. ¿Es de cuánto? Si es 32 bits, ya son 4 gigas. En potencia de 2, ¿cuánto es 4 gigas? 2 a la 32. Si el tamaño de página sigue siendo 4 kilobytes, o sea, 2 a la 12, ¿cuántas páginas existen en el espacio lineal? Rapidito, bien, que ahorita calculadora. 2 a la 20. ¿Sí? ¿Listo? 2 a la 20 es aproximadamente igual a 1.000.000. ¿Sí? Porque 2 a la 20 es un mega, uno dice un mega, no un megabyte, un mega algo, no. Es más o menos 1.000.000, porque es 1024 por 1024, más o menos 1.000.000. O sea que esa tabla, esa estructura de datos que debería tener el procesador para llevar la cuenta de cuál página está mapeada a cada marco, ocuparía, o tendría más bien, 2 a la 20 entradas. ¿Sí es claro? A diferencia de cuando estamos en 16 bits, que esa tabla solo tiene 16 entradas. En 32 bits, la tabla tendría desde la página 0 hasta la página 2 a la 20 menos 1. O sea, tendría 2 a la 20 páginas. Eso fue lo que acabamos de calcular, ¿sí o no? 1.000.000 de entradas. Entonces, imaginen ustedes definiendo en C. Struct, tabla de páginas. Entonces, abro corchete y tiene 1.000.000 de entradas. Cierro corchete. Grave, ¿sí o no? Recorrer esa tabla de 1.000.000 de entradas para buscar una página libre, por ejemplo, pues obviamente es muy lento, ¿sí o no? Entonces miren lo que pensaron los de Intel. Los de Intel dijeron, bueno, pues si utilizamos esa disposición, entonces hagamos lo que hacen los señores de las enciclopedias. No sé si en la casa alguno de sus papás alguna vez compraron esas enciclopedias que tienen múltiples tomos, así, 21 tomos, uno tras otro. Entonces,
Ojo. Si yo tuviera un solo libro con esa enciclopedia, pues tendría un libro que llegaría desde el piso 1 metro o 1,5 metros más arriba. Pero lo que hacen los de la enciclopedia es ¿qué es? Pues dividir eso en tomos. ¿Listo? Ahora, el problema del libro así grandote, hasta aquí, hasta 1 metro, es que el índice de ese libro, ¿sí?, sería gigantesco, ocuparía unas 500 páginas por lo menos. El índice del libro como tal, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si en lugar de eso dividimos de la siguiente forma? Un índice general en el cual me dice de tal a tal lo encuentra en tal tomo, de tal a tal lo encuentra en tal tomo, de tal a tal en tal tomo, y ya dentro de cada tomo un índice para ese tomo. ¿Sí está claro? Lo mismo se inventaron los de Intel y dijeron: no utilicemos una sola tabla con 2 a la 20 entradas, sino utilicemos lo siguiente: una tabla primaria que tiene exactamente 2 a la 10 entradas, o sea, 1024 entradas, que es más manejable, ¿sí o no? Un arreglo de 1024 es más manejable. Y cada entrada en esa tabla de primer nivel no referencia a un marco de memoria, sino que referencia a otra tabla. ¿Sí? ¿Está claro? Cada tabla de estas también tiene 1024 entradas. ¿Sí? Entonces, si yo multiplico, aquí habrían 2 a la 10 marcos. ¿Sí o no? Cada página de esas me referencia. Como tiene 2 a la 10 entradas, me puede referenciar 2 a la 10 marcos. Y si yo tengo 2 a la 10 tablas de estas, pues 2 a la 10 por 2 a la 10 da 2 a la 20, todos los marcos de la memoria. ¿Sí está claro? Bien. Pero miren la ventaja de este esquema. Mucha atención. En el momento, en cualquier momento en el sistema, yo no necesito tener cargadas todas estas tablas de página, sino solamente aquellas tablas que tienen marcos, páginas mapeadas, perdón, a marcos. ¿Sí? ¿Está claro? Vamos a ver. Pregunta: ¿cada entrada de estas referencia a qué? Un marco, ¿sí o no? Lo acabo de decir. Entonces, ¿cuánta memoria RAM se puede referenciar con una tabla de estas? Sabiendo que un marco es de 4K, o sea, 2 a la 12 bytes. ¿Sí? Cada una de ellas me permite a mí referenciar 4K. Entonces, ¿cuánta memoria me permite referenciar toda la tabla? Pues si la tabla tiene 2 a la 10 entradas, 2 a la 10 es 1024. 1024, o sea, 1K multiplicado por 4K, ¿cuánto da? 1K por 4K. No me voy a decir 50. 4 megas, ¿sí o no? O sea que cada tabla de estas me permite referenciar 4 megas en memoria. Si yo tengo 1024 tablas de estas, o sea, 1K de tablas, pues ahí estoy referenciando los 4 gigas de RAM. ¿Sí la ven? Entonces digamos que el sistema operativo arranca, ¡brum! Necesita referenciar 4 megas. ¿Tienen que cargar todas las tablas? No, solo con una de estas, y esta pues sí hay siempre que cargarla, porque ella es la principal, ¿cierto? Ahora el sistema operativo está ocupando 12 megas. ¿Cuántas tablas hay cargadas en memoria? 4, ¿cierto? La tabla de primer nivel, que siempre se carga, más 3 tablas del segundo nivel, que sumarían los 12 megas. ¿Sí está claro? Así que a medida que se vaya utilizando la memoria, se van cargando tablas de memoria. Lo interesante de las tablas es lo siguiente, mucha atención. ¿Cuántas entradas tiene cada tabla? Dijimos 1024, o sea, 1K. Y cada entrada de la tabla tiene 32 bits, es decir, 4 bytes. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto espacio en RAM me ocupa cada tabla? Repito, 1024 entradas y 4 bytes tiene cada entrada. ¿Cuánto espacio me ocupa cada tabla en memoria? 4 kilobytes. Y 4 kilobytes es el tamaño de una página. O sea que esas tablas se pueden guardar exactamente en una página que puede estar en memoria de intercambio y subirse cuando se empiece. ¿Sí? Entonces miren ese esquema tan interesante. ¿Sí? Las mismas páginas
Las mismas tablas de páginas se pueden encontrar en memoria de intercambio. La única tabla de páginas que nunca debe entrar a memoria de intercambio es la tabla de páginas de primer nivel. ¿Listo? ¿Estamos? Bien. Ahora me regreso un poquito. Aquí. Si hiciéramos un esquema, diríamos lo siguiente. Aquí. En esta dirección de acá. La voy a sacar. Perdón. La voy a sacar aquí. La voy a sacar acá. La dirección lineal se divide de la siguiente forma. Desplazamiento. ¿Y aquí qué va? No. Aquí, esta dirección. Así. ¿El número de qué? De la página. ¿Sí o no? ¿Listo? Bien. Esto eran 16 bits. Pero ahora estamos en 32 bits. Entonces, la distribución se hace de la siguiente forma. Las páginas siguen siendo de 4 kilobytes. Por lo tanto, yo sigo necesitando los mismos 12 bits para el desplazamiento dentro de una página. Y asigno 10 bits que me permiten referenciar el número. ¿Cuál es la tabla que me corresponde? Este número que va aquí. Si aquí dice 10, entonces es la tabla ¿qué? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es la tabla 10. ¿Listo? Perdón. Este número me dice en la tabla de segundo nivel cuál entrada me corresponde. ¿Sí? Si aquí hay un 10, no es un 10 aquí, sino un 10 aquí. 10. Y este me dice en la tabla de primer nivel qué número le corresponde. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? A esta tabla importante se llama directorio de tabla de páginas. Pero no es más que otra tabla de páginas, pero tiene un nombre especial. Directorio de tabla de páginas. ¿Listo? ¿Estamos? Bien. De esto, pues podríamos hacer un ejercicio de la siguiente forma. Calculen qué dirección física le correspondería a la dirección lineal 3.457.207. Escribamos. 3 millones ¿qué? 257.207. ¿Ya lo escribieron? Entonces que me olvide. 3.257.207. Lo que hacíamos antes era ver en cuál página estábamos. ¿Sí o no? Pero pues aquí no lo vamos a hacer porque eso estará quién sabe dónde. Son 2 a la 20 páginas. Entonces aquí uno no va a hacer el ejercicio como lo haríamos antes, sino como lo hace el profesor. Se toma ese número y se pasa ¿a qué? A binario. Y con ese número en binario, ¿sí? Uno diría, los primeros 12 bits corresponden ¿a qué? Al desplazamiento dentro del marco. Recuerden que esto referencia en memoria a un ¿qué? A un marco. Entonces, ese desplazamiento es el desplazamiento dentro de la página, dentro de la página, que obviamente corresponde al mismo desplazamiento dentro de el marco. Este número que resulta en estos 10 bits corresponde al número de la entrada de la tabla de segundo nivel. Y estos más significativos me dicen cuál de todas estas tablas es la que en donde está ese marco. ¿Sí está claro? ¿Cómo se calcularía? Otra vez para que en caso de que les pregunten el parcial lo sepan hacer. Nos dan una dirección grandota de 32 bits. Entonces tenemos que dividirla en 12, 10 y 10. Bueno, también depende de si nos dan un tamaño de página más grande o más pequeño, ¿no? Pero bueno, supongamos 4K. Entonces, al poner ese número en binario acá, en binario, lo que me resulte en este pedacito es el desplazamiento dentro de la página, por lo tanto, ¿dentro de qué? El marco. Bueno, en realidad deberíamos empezar al revés, de adelante para atrás. Primero este número de acá. Con este número de acá, yo determino cuál es la entrada dentro de esta tabla de primer nivel. Por ejemplo, correspondió esta. ¿Listo? Con este numerito. Luego, con este numerito que está acá, lo que me está diciendo es, bueno, me correspondió esta tabla. Chun, listo. Dentro de esta tabla, este número me dice cuál es la entrada que le corresponde. ¿Sí? Y finalmente, este numerito de acá
es el desplazamiento dentro de esta página, que es el mismo desplazamiento del marco. ¿Listo? ¿Sí está claro entonces? Bien. Ahora, lo interesante de las tablas de páginas es lo siguiente. Mucha atención. ¿Cuánto tamaño dije yo que tenía cada entrada? No, cada entrada. Cada una de las entradas, ¿qué tamaño tiene? Eso es el número de entradas totales de cada tabla, 2 a la 10. No. Cada entradita de estas, esto es una estructura de datos. Cada entrada de estas, cada subíndice dentro de esta tabla, ¿qué tamaño tiene? Yo lo dije. 32 bits, 4 bytes. ¿Sí? ¿Está claro? 4 bytes. ¿Listo? Pero esos 4 bytes se distribuyen de una manera especial. Teóricamente, mucha atención. Aquí uno necesitaría guardar el número del marco. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Está claro? El número del marco. Listo. ¿Cuántos bits necesito para ese número del marco? Mucha atención a la pregunta. Ojo. Repito. Esto es una estructura de datos. Todos son estructuras de datos. Este es un arreglo y este arreglo está compuesto de elementos. Cada elemento de estos es una estructura de datos que ocupa exactamente 32 bits. Y obviamente una estructura de datos tiene diferentes elementos, ¿cierto? En esta entrada, lo mínimo que debo guardar es el número del marco, ¿cierto? Que estoy referenciando en la RAM. La pregunta es, ¿cuántos bits necesitaría para el número del marco? Sabiendo que el marco es la división de la memoria RAM. ¿Cuánto se tiene? Pues, muy bien. Entonces hay que saber cuánta memoria RAM se tiene, ¿sí o no? Vamos a suponer que tenemos 4 GB de RAM. ¿Sí? Si tenemos 4 GB de RAM, ¿cuántos marcos hay? Si cada marco ocupa 4. 2 a la 20, ¿sí? Por lo tanto, yo necesitaría por lo menos 20 bits para el número del marco. ¿Sí está claro eso o no? ¿O me vuelvo? Me vuelvo. Otra vez, supongamos que tenemos exactamente 4 GB de RAM. ¿Listo? La RAM se divide en marcos, así como el espacio lineal se divide en páginas. ¿Listo? La RAM se divide en marcos, y los marcos también son del mismo tamaño de una página, o sea, 4K, 2 a la 12. Si tengo 4 GB en RAM, o sea, 2 a la 32, y cada marco ocupa 2 a la 12, ¿cuántos marcos tengo? 2 a la 20. Es decir, que el número que yo guarde debe ser tan pequeño como 0, pero tan grande como 2 a la 20 menos 1. O sea que necesito, para guardar ese número necesito 20 bits. ¿Sí o no? Porque necesito guardar un número tan grande como 2 a la 20. Necesito 20 bits. Pero cada entrada de estas tiene 32 bits. O sea que de estos 32 bits yo tengo 20 bits para el número del marco y aún me sobran 12 bits para meter más información. ¿Sí? Miren lo interesante del esquema, cómo está empaquetada toda la información ahí. Entonces, miren ustedes, cada entrada, lo que está mostrando aquí es cada uno de estos elementos, cada entrada, la estructura. Cada entrada puede tener lo siguiente, el número del ¿qué? Del marco, que ya vimos que ocupa un tamaño en bits. Pero como me quedan bits sobrantes, yo puedo meter, por ejemplo, el otro bit que me dice si está presente o no, 1 o 0. ¿Sí o no? Y más información, por ejemplo, el nivel de protección, lectura, escritura, si ha sido modificado o no ese marco. Cuando yo escribo algo en la memoria, automáticamente ese bit de modificado se pone en 1. Si ha sido referenciado, es decir, si yo he leído de ese marco, automáticamente ese bit se pone en 1. ¿Sí?
¿Por qué son importantes estos bits? Recuerden ustedes qué pasa cuando se llena toda la memoria y yo necesito sacar un marco. Pues lo ideal sería buscar ¿qué? Un marco que no haya sido escrito, porque si ya fue modificado hay que llevarlo, hay que guardar esa información. ¿Sí? ¿Listo? Y eso genera lo que se llama algoritmo de reemplazo de páginas, que vamos a ver más adelante. Bien. A pesar que ese proceso de la MMU es muy rápido, de todos modos buscar una tabla de 1024 entradas es costoso en términos de CPU. Entonces, la MMU tiene algo llamado el TLB, que es un buffer de traducción simultánea, básicamente. Simplemente es como una caché, pero es una caché destinada específicamente al manejo de las tablas de páginas. Y en esa caché dice la página, si ha sido modificada o no, la protección y el marco que le corresponde. De forma tal que cuando yo tomo una dirección de memoria, yo no necesito irme a hacer toda la traducción, sino que yo lo primero que hago es venir al TLB. Si ahí encuentro la página, pues de ahí instantáneamente obtengo ¿qué? ¿El qué? El marco. Es un caché, pero para las tablas de páginas. ¿Listo? Bien. Eso está en otra unidad física. ¿Qué? El TLB generalmente forma parte de la MMU. ¿Sí? O sea, procesador, ustedes saben que hoy ya viene todo integrado. Procesador, caché, MMU y dentro de la MMU, el TLB. ¿Sí? ¿Estamos? O sea, uno no puede decir, no, voy a actualizar el TLB. Pues tendrá que actualizar el procesador. ¿Sí? Bueno, y esto uno no lo puede manejar, uno no puede meter cosas ahí y sacarlas a nivel de software. Uno lo máximo que puede decir es invalide el TLB. Entonces lo que hace el procesador es que la MMU es que lo borra y a medida que empieza a cargar, él empieza a cargar de nuevo ese TLB. ¿Sí? Bueno. Y ahora, vamos al siguiente caso. Un procesador de 64 bits. Hagamos la cuenta, por favor. Si tenemos un procesador de 64 bits, ¿cuál es el tamaño del espacio de edición lineal? Pues 2 a la 64. Desde 0 hasta 2 a la 64 menos 1. Si seguimos conservando páginas de 4 kilobytes, ¿cuántas páginas existen en ese espacio lineal? 2 a la 52. Y ese número, digamos, en términos de bytes. 2 a la 52 serían, ¿cuántos? 4 megagigabytes, o lo que le corresponda a 2 a la 50. ¿Sí? Es un número extremadamente grande de entradas que tendría una tabla. O sea, si era una tabla, pues si ya la tabla de 32 bits tenía 2 a la 20 entradas, esta se nos disparó a 2 a la 52 entradas. Ni siquiera con 2 niveles, ni siquiera con 3. Entonces lo que se hace es lo contrario. La MMU no guarda la información de cuál página está cargada en cuál marco, sino pues obviamente si yo tengo un procesador de 64 bits, es mucho más probable que yo tenga menos memoria física que toda esa memoria lineal, ¿sí o no? Entonces lo que hace la MMU es lo contrario. Almacena es marco, página, no página, marco. ¿Sí? Entonces guarda una estructura de datos en la cual se tiene el marco y por medio de una tabla hash de ese marco se saca cuál página le corresponde. ¿Sí? Y eso está en una estructura de datos en un hash. ¿Sí? Eso se llama una tabla de página invertida porque está invertida. Inicialmente es página que referencia a marco, pues ahora es marco que está mapeado a tal página. ¿Listo? Bueno. Antes de ver los algoritmos de reemplazo de página, vamos a mirar un poquito más en detalle, porque esto es la teoría según Tannenbaum, pero en la práctica la cosa es un poquito más compleja, un poquitico más compleja, pero solo un poquitico.
Entonces, si nos vamos al manual de Intel, en el manual 3, podemos encontrar ¿dónde estás? Paginación. En los libros, cuando ustedes los lean, van a encontrar paginación entre paréntesis memoria virtual. Pero ojo, son dos cosas diferentes. La paginación es un concepto y la memoria virtual es otro. Lo que pasa es que hoy en día se toman indistinto. Pero en realidad es que la memoria virtual es una estrategia para hacer ver más memoria de la que realmente se tiene, que hace uso de la paginación más el intercambio libre. ¿Listo? O sea que paginación no es igual a memoria virtual. Sin embargo, hoy en día se toma así. ¿Listo? Algunos libros lo toman así. Incluso el mismo Intel lo toma así. Bueno. Ahora, uno puede utilizar páginas de 4 kilobytes, de 2 megas o de 4 megabytes. La decisión la debe tomar el diseñador del sistema operativo, porque es una decisión que puede costar mucho. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo digo, bueno, listo, no, pues para solucionar el problema ese, pues defino páginas de 4 megas, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa si todos mis programas ocupan 10K, 20K, 30K? Pues yo para cada programa tendría que asignarle como mínimo una página. O sea que estaría perdiendo casi 4 megas. O sea, el 90% de la RAM estaría desperdiciando. ¿Sí? O sea que esa es una decisión. Para sistemas operativos muy especializados, sí es, pues donde uno sabe que las páginas son de 4 megas, pues uno sí podría tomarse ese lujo, pero para sistemas operativos de propósito general, las páginas siguen siendo de 4K. ¿Sí? Porque bueno, si yo tengo un programa de 6K, ¿cuántas páginas me ocupa? 2, y pierdo solamente un poquito ahí, 2K. ¿Sí o no? ¿Sí está claro entonces? Bien. Bueno. Dice, cuando se usa la paginación, el procesador divide el espacio de direcciones lineal en páginas de tamaño fijo, que pueden ser mapeadas a la memoria física o a espacio en disco. Fíjense que es lo mismo que hemos dicho, ¿sí o no? Cuando un programa o tarea referencia una dirección lógica, ojo, lógica en memoria, siempre, y lo había dicho, el procesador siempre lanza direcciones lógicas que se traducen a lineales. Ahorita omití ese aspecto y dije dirección lineal, pero yo había dicho hace rato que siempre el procesador trabaja direcciones lógicas, selector, desplazamiento, ¿cierto? Esa dirección lógica se traduce a dirección lineal y entonces usa el mecanismo de paginación para traducir la dirección lineal a la correspondiente dirección física. Cuando la paginación se encuentra deshabilitada, la dirección lineal es la misma dirección física. Si la página que contiene la dirección lineal no está actualmente en memoria, el procesador genera una excepción de fallo de página. El manejador de excepción para esta excepción típicamente le dice al sistema operativo o al ejecutivo que cargue una página del disco a la memoria física y quizás llevando una página de memoria física a disco, ¿cierto? Cuando ya toda la memoria física está llena, pues hay que tomar un marco y llevarlo a disco para poner ese nuevo marco. ¿Listo? Cuando la página ha sido cargada en la memoria física, el retorno del manejo de la excepción causa que la instrucción que generó el fallo de página se reinicie, o sea, se vuelva a ejecutar. O sea que el proceso que generó el fallo de página ni se entera, porque todo pasa tras bambalinas, ¿sí? El proceso lanza una dirección que causa un fallo de página, pues eso ocurre una interrupción, o sea que el proceso que pasa con él se congela. Se le pasa el control al sistema operativo, él hace ya toda la magia de saber cuál marco saca, cuál marco pone, etcétera, etcétera. Y cuando retorna, ya ha mapeado la página que el programa necesitaba. Entonces el programa, sin saberlo, se le reinicia la instrucción que generó el fallo de página y como ya garantizamos que sí se cargó esa página, entonces ya no va a haber error. ¿Estamos? Y eso pasa sin que el programa se dé cuenta, el proceso. La información que el procesador utiliza para mapear las direcciones lineales a las direcciones físicas y para generar las excepciones está contenida en directorios de páginas y tablas de páginas que se guardan también, que se guardan en memoria. ¿Listo? Bueno, lectura rápida.
La paginación difiere de la segmentación a través del uso de páginas de tamaño fijo. A diferencia de los segmentos, los cuales tienen el mismo tamaño de las estructuras de datos o de código que mantienen. Las páginas siempre tienen un tamaño fijo. Bla, bla, bla. Para minimizar el número de ciclos de bus requeridos para traducción de direcciones, las entradas más recientemente accesadas al directorio de tabla de páginas y a la tabla de páginas se guardan en caché en dispositivos llamados TLBs, que también ya los habíamos hablado, ¿sí o no? Los TLBs satisfacen la mayoría de requerimientos para leer el directorio de tabla de página actual y la tabla de páginas sin requerir un ciclo de bus. Los ciclos de bus ocurren cuando los TLB no contienen la entrada. ¿Qué pasa cuando una página no ha sido accedida por un largo tiempo? ¿Cómo se configura la paginación? La paginación se controla por tres banderas. La más importante es esta. PG, que es el bit 31 del registro CR0. ¿Ustedes recuerdan que ya habíamos hablado de CR0? ¿Qué pasa con CR0? ¿Qué otro bit importante contiene? El bit 0, o sea, el primero, habilita el modo protegido. El último bit, el 31, habilita o deshabilita la paginación. ¿Se acuerdan que yo lo había nombrado? Yo les dije el bit PG, recuérdenlo, etcétera, etcétera. Bueno, y en la clase siguiente vamos a ver, aquí está un poquito más explicado, la traducción de una dirección lineal a una dirección física, y aquí sí está el formato real de la entrada de un directorio y de la entrada de una tabla de segundo nivel. Entonces lo vamos a estudiar un poquito en la próxima sesión. ¿Listo? ¿Estamos? Bueno. Entonces dejamos ahí por hoy.